Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Espero que estemos entendiendo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la redención del cuerpo, de la salvación y de la sanidad también del cuerpo. Hoy el título es, continuando con lo que estamos viendo acerca de la enfermedad, el cuerpo salvado y sanado. Hay muchos en la actualidad que están enfermos. En cada una de estas enfermedades el Señor tiene un propósito especial. Si el yo renuncia a su poder, el Señor puede conceder curar. Si los cristianos rehúsan inclinar la cabeza, si rehúsan verla en la enfermedad la mano de Dios, que dispone lo mejor posible para ellos, pues van a verse llenos de enfermedad, incluso después de ser curados. Si se aferran a su amor a sí mismos y piensan solo en sí mismos, Dios les dará causa más abundante de que tenga que compadecerse. Él les mostrará que la medicina terrenal no puede curar de modo permanente. Dios quiere que sus hijos sepan que un cuerpo fuerte y sano no está a nuestra disposición para ser usado en conformidad con nuestros deseos, sino totalmente para Dios. El espíritu de sanidad es un espíritu de santidad. Lo que nos falta no es curación, sino santidad. De lo que necesitamos ser librados inicialmente no es de la enfermedad, sino del yo. Cuando un hijo de Dios renuncia al uso de medios humanos y medicinas y confía en el Padre con singularidad de corazón, nota que su fe se vuelve más fuerte que nunca, que se ha lanzado a una nueva relación con Dios. Empieza a vivir por medio de la vida en que antes no confiaba. Encomienda su cuerpo, así como su espíritu y alma, al Padre Celestial. Descubre que la voluntad de Dios es manifestar el poder del Señor Jesús y el amor del Padre. Y es llevado a ejercer su fe para mostrar que el Señor redime el cuerpo, lo mismo que el espíritu y el alma, como hemos estado estudiando en los estudios anteriores. Dice en Mateo 6:25, por tanto digo, no estéis afanosos respecto a vuestra vida. El Señor va a tener cuidado de todo lo que le encomendemos. Si conseguimos una curación inmediata, demos alabanza a Dios. Si nuestros síntomas se vuelven más severos, no dudemos, sino miremos a Dios en espera de su promesa y que nos dé ocasión para que el amor a nosotros mismos sea renovado. Que Dios pueda usar esa situación misma para extinguir las últimas gotas de nuestro amor a nosotros mismos. Si vamos o debemos de considerar nuestro cuerpo, comenzaremos otra vez con la duda. Si contemplamos la promesa de Dios, nos acercaremos más a Él. Nuestra fe será aumentada y abrirá el camino a la curación, pero tenemos que vigilar para no caer en ningún extremo. El objetivo de Dios es que nosotros confiemos exclusivamente en Él. Sin embargo, una vez que hemos negado de modo claro todas nuestras actividades y confiado en Él en perfecta fe, Él puede deleitarse en permitir que usemos algunos medios naturales para ayudar a nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello es cuando Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino a causa de tus múltiples quejas. Pablo receta para Timoteo, porque Timoteo tenía un estómago débil y se veía afligido con frecuencia por dolencias, y en lugar de regañarle por la falta de fe y su falta o fallo en ser curado directamente por Dios, Pablo persuade a Timoteo que use un poco de vino para su dolencia, ya que esto le sería beneficioso. Lo que el apóstol nos manda que usemos aquí es algún elemento, en este caso vino, que sea beneficioso en su carácter innato. De este caso podemos aprender una lección. Debemos de creer y depender de Dios. Esto es muy cierto, como Timoteo sin duda hacía. Sin embargo, al mismo tiempo, no deberíamos ir a extremos. Si nuestro cuerpo es débil, deberíamos ser guiados por el Señor para
comer algún alimento especialmente nutritivo. Al usar un poco de esta nutrición, según la guía del Señor, nuestro cuerpo va a ser fortalecido. Antes que nuestro cuerpo sea plenamente redimido, seguimos siendo seres humanos que poseen un cuerpo físico. Por lo tanto, debemos de estar atentos a sus necesidades naturales y no rechazar lo que bajo la guía de Dios hace beneficiarnos. Un uso así de sustancias semejantes no es contradictorio a nuestra fe, solo que los creyentes deben tener precaución para saber que estas son solamente sustancias naturales y que en ningún caso pueden dejar de confiar en Dios. Ahora escuchen esto. Número 1, es mejor ser curados que estar enfermos. Algunos de los santos de Dios han ido a extremos y eran de modo natural endurecidos y obstinados, pero fueron quebrantados por Dios mediante la enfermedad que se les permitió de parte de Dios. Al someterse al propósito de disciplina de Dios, se volvieron más dulces, amables, tiernos y santos. Sin embargo, después de que la enfermedad fue tan efectiva en la transformación de sus vidas, empezaron a querer más la enfermedad que la salud. Vieron la enfermedad como un fermento para el crecimiento espiritual. O sea, ya no querían ser curados, sino que aceptaban de modo no natural la enfermedad que les venía. Y ahora defienden que si tuvieran que ser curados, Dios intervendría Él mismo personalmente y los curaría. Y según su modo de pensar, es más fácil ser piadoso en la enfermedad que en la salud. Se está más cerca de Dios en la inactividad y el sufrimiento que en la actividad. Y es más excelente estar echados en cama que ir de un lado a otro. Y en consecuencia no sienten deseo alguno de buscar la sanidad divina o humana. Pero ¿de qué forma hay que ayudarles a que se den cuenta de que la salud es más provechosa que la enfermedad? Reconocemos que muchos creyentes abandonan su maldad y entran en experiencias más profundas durante la enfermedad. Admitimos que cierto número de personas inválidas y enfermas tienen experiencias excepcionales de piedad y espirituales, pero debemos de añadir que estos cristianos tienen estas ideas confusas. El enfermo puede ser santo, pero esta santidad es algo no natural. Consideremos lo siguiente. ¿Quién sabe si una vez que se ha recuperado y ha recobrado su libertad, no va a retomar al mundo y a sí mismo? En la enfermedad es santo, en la salud se vuelve mundano. El Señor tiene que mantenerle en una enfermedad prolongada para que siga siendo santo. Su santidad depende de su enfermedad. Ahora entendamos bien, sin embargo, que la vida con Dios no tiene que verse restringida en absoluto por la enfermedad. Nunca en absoluto debemos tener la idea de que a menos de que uno se encuentre bajo el yugo de la enfermedad, no va a tener fuerza para glorificar a Dios en sus deberes diarios. Por el contrario, debería poder manifestar la vida de Dios en su cambio diario corriente. El poder resistir el sufrimiento es bueno, pero es muchísimo mejor el poder obedecer a Dios cuando se está lleno de fuerza. Deberíamos reconocer que la curación divina, es algo que pertenece a Dios. Al esforzarnos para ser curados por la medicina humana, no vamos a Dios buscando la curación directamente en Él, pero al aspirar a ser curados por Dios, nos acercaremos más a Él. El que es curado por Dios le glorifica más que el que está siempre enfermo. La enfermedad puede glorificar a Dios, porque da a Dios una oportunidad para manifestar su poder de curación, como Jesús lo dijo en Juan 9:3. Pero con todo, ¿cómo podemos glorificar a Dios si seguimos enfermos de modo prolongado? Cuando somos curados por Dios, damos testimonio tanto de su poder como de su gloria. El Señor Jesús nunca presentó la enfermedad como una bendición que sus seguidores debían a su muerte. Nunca sugirió que fuera una expresión del amor del Padre. Él llama a sus discípulos a tomar la cruz, pero no permite que estén enfermos mucho tiempo.
Les dice que tienen que sufrir causa suya, pero nunca que hayan de estar enfermos para Él. El Señor les predice que tendrán tribulaciones, pero no ve su enfermedad como tribulación. Es verdad que Él sufrió en la tierra, pero nunca estuvo enfermo. Además, en cada ocasión en que encontró a un enfermo, le curó. Él admitió que la enfermedad viene del pecado y del diablo. Debemos de diferenciar entre sufrimiento y enfermedad. En el Salmo 34, 19, 20 dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero notemos lo que dice el salmista: pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos para que ninguno sea quebrantado. ¿Está alguno entre vosotros afligido?, pregunta Santiago. Haga oración, pero continúa: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él para que pueda ser curado. En Santiago 5, 13 al 14. En Primera de Corintios 11, 30 al 32, trata con mucho detalle de la relación de los creyentes con la enfermedad. Y la enfermedad puede ser usada como corrección por Dios, como estudiamos el día de ayer. En este caso, si el cristiano está dispuesto a juzgarse a sí mismo, Dios va a retirar la enfermedad. Dios nunca desea que los suyos permanezcan mucho tiempo enfermos. Ninguna corrección es permanente. Una vez que ha sido quitada la causa, la corrección será eliminada. Como dice en Hebreos 12:11, de momento toda disciplina parece penosa y no agradable, pero más tarde, dice, los creyentes tienden a olvidar esto porque Dios da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido disciplinados. Así que encontramos que la disciplina es solo momentánea. Después va a producir un fruto excelente de justicia. No entendamos mal la disciplina de Dios como si fuera castigo. Hablando de modo estricto, los creyentes ya no vuelven a ser juzgados. El pasaje de Primera de Corintios 11:31 apoya esta afirmación. El concepto de ley ya no tiene que ver con nosotros, como si el pecado tuviera que ser correspondido con un grado de castigo. Lo que tenemos aquí no es un problema judicial, sino un problema de familia. Volvamos a la enseñanza positiva de la Biblia con respecto a nuestro cuerpo. Hay un versículo de la Escritura que elimina por completo la idea de que algunos tienen. Se trata de Tercera de Juan 2. Dice: amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la oración del apóstol Juan, según le es revelada por el Espíritu Santo, de modo que expresa el pensamiento eterno de Dios con respecto al cuerpo del creyente. Dios no tiene intención de que sus hijos estén enfermos toda su vida, incapaces de servirle activamente. Él desea que estén corporalmente en perfecta salud, lo mismo que sus almas. Y en consecuencia podemos llegar a la conclusión, sin la menor duda, de que la enfermedad prolongada no es la voluntad de Dios. Él puede corregirnos temporalmente con la enfermedad, pero no tiene placer en una enfermedad prolongada. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, él confirma que además que una enfermedad muy larga no es la voluntad de Dios, porque él dice que tal como son el espíritu y el alma, así debe ser el cuerpo. A Dios no le satisface que nuestro espíritu y alma estén sanos y sin mancha, en tanto que nuestro cuerpo está enfermo, débil y dolorido. Su propósito es salvar a todo el hombre, no solo parte de él. La obra del Señor nos revela también la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad, debido a que Él no hizo otra cosa que la voluntad de Dios. Al curar al leproso, Él revela de modo especial el corazón del Padre Celestial hacia los enfermos. En Mateo 8, del 2 al 3, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos a un hombre que llama a la puerta del cielo y busca, si es la voluntad de Dios, el curarle. Y el Señor extiende la mano, le toca y dice: quiero, sé limpio.
La curación con frecuencia representa la mente de Dios. El que cree que Dios es adverso a curar, pues no conoce su voluntad. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús dice en Mateo 8:16, curó a todos los que estaban enfermos. ¿Cómo podemos decir de modo arbitrario que Él ha cambiado de actitud? Si Él no cambia, dice Hebreos 13:8, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El objetivo de Dios para hoy es que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, como Él nos lo enseñó en Mateo 6:10. La voluntad de Dios es realizada en el cielo. Ahora yo te pregunto, ¿en el cielo hay enfermedad? Claro que no. La voluntad de Dios es del todo incompatible con la enfermedad. Pero qué falta tan seria de los cristianos si después de haber pedido curación a Dios y haber renunciado a la esperanza, aceptan la enfermedad con un resignado, sea hecho tu voluntad, como si la voluntad del Señor fuera sinónimo de la enfermedad y la muerte. Dios no quiere que sus hijos estén enfermos, aunque algunas veces permite que estén enfermos en beneficio suyo. Su consejo decidido para siempre es la salud de su pueblo. El hecho de que no haya enfermedad en el cielo demuestra claramente cuál es la voluntad de Dios. Si seguimos la fuente de la enfermedad, vamos a quedar persuadidos doblemente de que debemos de procurar la sanidad. Todos los que estaban enfermos, dice en Hechos 10:38, eran oprimidos por el diablo. El Señor Jesús describe a la mujer que andaba inclinada y que no podía enderezarse en Lucas 13:16, que había sido atada por Satanás. Cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, dice en Lucas 4:39, reprendió a la fiebre. De la misma manera que había reprendido a los demonios en Lucas 4:31 al 41. Al leer el libro de Job, vemos que es el demonio el que causó la enfermedad de Job en los capítulos 1 y 2. Pero fue Dios el que le curó en el capítulo 42. La espina que hostigaba y debilitaba a Pablo, dice en 2 de Corintios 12:7, era un mensajero de Satanás. El que le hacía fuerte era Dios. El que tiene el poder de la muerte es el diablo, dice Hebreos 2:14, pero no la soberanía de la muerte, que es Dios el único que la tiene. Sabemos que la enfermedad madura en la muerte, porque este es uno de los aspectos de la muerte. Del mismo modo que Satanás tiene el poder de la muerte, tiene también el poder de la enfermedad. Pero la muerte es el último paso más allá de la enfermedad. No podemos evitar llegar a la conclusión por estos textos que acabamos de ver, de que la enfermedad se origina en el diablo. Ahora, Dios permite que Satanás ataque a sus hijos porque estos tienen algunos defectos en sus vidas. Si estos rechazan abandonar lo que Dios les pide y de esta manera dejan que la enfermedad persista en sus vidas, es como si ellos hubieran abandonado lo que Dios ha ordenado y dieran la bienvenida a la enfermedad a cambio al hacerlo de modo voluntario, porque se colocan bajo la opresión de Satanás. Pero, ¿quién es tan ilógico como para regresar a la esclavitud después de haber obedecido la voluntad revelada de Dios? Dándonos cuenta de que la enfermedad procede del diablo, deberíamos resistirla, deberíamos tener ideas claras de que pertenece a nuestro enemigo y por lo tanto no debemos de aceptarla de buen grado. El Hijo de Dios vino a liberarnos, no para que siguiéramos siendo esclavos. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué no quita Dios nuestra enfermedad cuando ya no es necesaria? Esta es una pregunta que se hacen muchos creyentes. Prestemos atención al principio de los tratos de Dios con nosotros, que es siempre el de que, como creíste, te sea hecho, en Mateo 8:13. Dios quiere que sus hijos estén bien,
pero a veces permite que permanezcan enfermos debido a su incredulidad y falta de fe. Si los santos de Dios acceden a la enfermedad, es más, la reciben de buen grado o de buen agrado, como si hubiera de librarlos del mundo y hacerlos más santos, pues entonces el Señor no puede hacer más que concederles lo que piden. Dios con frecuencia trata con estas personas conforme a lo que pueden recibir, pero se deleitará mucho en curarlos. No obstante, su falta de fe es un obstáculo para su curación. Ahora, quiero preguntarte esto: ¿somos nosotros más sabios que Dios? ¿Deberíamos excedernos en lo que revela la Biblia? Si bien el cuadro de enfermedad puede a veces ser un santuario en que el hombre interior es profundamente conmovido, la enfermedad, a pesar de ello, no es ordenada por Dios, ni es lo mejor para nosotros. Si seguimos nuestro capricho y no hacemos caso de la voluntad revelada de Dios, solo Él puede dejarnos con nuestros deseos. ¿Cuántos creyentes piadosos dicen: me pongo en las manos de Dios para que cure mi enfermedad, le dejo a Dios que haga según lo que Él quiera? Y estos suelen ser los que usan medicinas. ¿Es esto encomendarlo todo a Dios? Pero qué contradictoria es una vida así. Su sumisión no es más que un signo de una liturgia espiritual. En sus corazones anhelan la salud, pero su deseo no es poner a Dios en marcha. Han aceptado pasivamente la enfermedad durante tanto tiempo que simplemente sucumben a ella, poniendo a un lado el coraje de buscar la liberación. Lo mejor para ellos sería que otras personas creyeran en favor suyo, o que Dios les confiriera a ellos la fe para creer. Sin embargo, la fe dada por Dios no va a venir a menos que su voluntad se vuelva activa para resistir al diablo y se aferren al Señor Jesús. Algunos están enfermos no por necesidad, sino porque les falta la fe de echar mano de la promesa de Dios. Que quede bien claro, pues, que la bendición espiritual que recibimos en la enfermedad es muy inferior a la que recibimos en la restauración. Si descansamos en Dios para la curación de modo natural, después de haber sido curados, seguiremos andando en santidad para guardar así nuestra salud. Al curarnos, el Señor posee nuestro cuerpo. El gozo hallado en una nueva relación y una nueva experiencia con Él es indecible, no porque la enfermedad haya sido curada, sino a causa del nuevo contacto con la vida. Y en una ocasión así, los creyentes glorifiquen al Señor mucho más que en el periodo de su falta de salud. Los hijos de Dios deberían pues levantarse y esforzarse por la curación. Primero hay que escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de la enfermedad. Luego hacer según nos ha sido revelado con sencillez de corazón. Y además encomendar de nuevo el cuerpo al Señor. Si hay cerca ancianos de la iglesia que puedan ungir con aceite, como dice Santiago 5, 14 y 15, hay que llamarlos y seguir el mandamiento de las Escrituras, o bien ejercer quietamente la fe al echar mano de la promesa de Dios, como Él lo dijo en Éxodo 15, 26, y Dios nos curará. Pero muy atentos, por favor. Hay algunas cuestiones respecto a la enfermedad que debemos considerar juntos delante de Dios. Número 1, la relación entre la enfermedad y el pecado. Muy atentos. Esto es el corazón del mensaje. Antes de la caída de la humanidad, no existía enfermedad de ninguna clase. La enfermedad apareció después de que el hombre pecó. Y uno puede decir en general que tanto la enfermedad como la muerte resultaron del pecado. Por la caída de uno, el pecado y la muerte entraron en el mundo, como dice Romanos 5:12. La enfermedad se extendió a todos los hombres, lo mismo que la muerte. Aunque no todos pecaron de la misma manera que Adán, sin embargo, a causa de la transgresión de Adán, todos mueren. Ahí donde hay pecado hay muerte. Entre estos dos hay lo que llamamos generalmente enfermedad.
y este es pues el factor común a toda enfermedad. No obstante, hay más de una causa para explicar que las enfermedades caigan sobre las personas. Algunas enfermedades proceden del pecado en tanto que otras no. Por lo que se refiere a la humanidad, la enfermedad viene del pecado, pero en relación con la persona puede tratarse de esto o bien de otra cosa, o descuido. Debemos de distinguir entre estas dos aplicaciones de la enfermedad. Ahora bien, es del todo cierto que si no hubiera pecado, no habría muerte ni enfermedad, porque si no hubiera muerte, ¿cómo podría haber enfermedad en el mundo? La muerte viene del pecado y la enfermedad viene a ser el comienzo de la muerte. Siendo así, no se puede aplicar de modo específico e indiscriminado a cada individuo, porque si bien muchos se enferman a causa del pecado, hay otros que enferman por razones distintas del pecado. Y en este asunto de la relación del pecado con la enfermedad, debemos pues de hacer una distinción cuidadosa entre la aplicación de esta relación a la humanidad en conjunto y su aplicación a los individuos en particular. Recordemos que en algunos libros del Antiguo Testamento, como Levítico y Números, hay la promesa de Dios de que si el pueblo de Israel le obedeciera a Él, si anduviera por sus caminos y no se rebelara contra sus leyes y no pecara contra Él, Él le guardaría de muchas enfermedades. Estas palabras enseñan claramente que muchas enfermedades se derivan del pecado o rebelión contra Dios. Pero con todo, en el Nuevo Testamento descubrimos que algunas enfermedades no son causadas por el hecho de que la persona haya cometido alguna transgresión en absoluto. Pablo escribió, una vez que entregó a Satanás para la destrucción de la carne a un hombre que había pecado por vivir con la esposa de su padre, en 1 Corintios 5, 4 al 5. Y esto, cuando lo leemos, indica de modo definitivo que algunas enfermedades proceden del pecado. La consecuencia del pecado es o bien la enfermedad, si el pecado es leve, o la muerte, si es serio. A juzgar por las palabras de 2 Corintios 7, este hombre no enfermó hasta el punto de muerte, puesto que a causa de su pena piadosa llegó a un arrepentimiento que le llevó a la salvación y no volvió a caer. Lean 2 Corintios 7, 9 al 10. Y Pablo encargó a la iglesia de Corinto que le perdonara. Lean 2 Corintios 2, del 6 al 7. En 1 Corintios 5 se cita que la carne de este hombre, no su vida, fuera entregada a Satanás. O sea, había de estar enfermo, pero no iba a morir de ello. Pablo además escribió a los de la iglesia de Corinto que algunos que comían y bebían el pan y la copa del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, se habían debilitado y algunos habían hasta muerto. En 1 Corintios 11, 29 al 30. Y esto revela que la desobediencia al Señor fue el motivo que trajo su enfermedad. Las Escrituras han advertido bien claro que muchos están enfermos a causa del pecado, aunque no todos. De ahí que la primera acción que debemos de hacer cuando enfermamos es examinarnos para decidir si hemos pecado o no contra Dios. Al buscar, muchos encuentran que su enfermedad es en realidad debida al pecado. En una ocasión particular se han rebelado contra Dios o han desobedecido su palabra, se han extraviado. Y en este caso, sin embargo, tan pronto como es descubierto ese pecado particular y es confesado, la enfermedad desaparece. Son innumerables los hermanos y hermanas en el Señor que han pasado por experiencias así. Poco después de haber descubierto delante del Señor la causa, la enfermedad desapareció. Este es un fenómeno más allá de la explicación por la ciencia médica. La enfermedad no tiene que proceder por necesidad del pecado, por más buena parte que proceda de él mismo. Reconocemos que muchas enfermedades tienen causas naturales, pero también debemos de decir que no todas las enfermedades pueden ser atribuidas a razones naturales. Ahora, necesitamos entenderlo muy bien esto. Yo recuerdo que había un
un hermano, un profesor en una escuela de medicina, que una vez dijo lo siguiente en una conferencia a unos estudiantes en un campamento. Hemos aislado, dice, muchas explicaciones naturales para las enfermedades. Por ejemplo, cierto tipo de gérmenes son causa de enfermedad de cierta clase. Y como médico, él siguió. Podemos determinar qué tipo de organismo produce cierta clase de enfermedad, pero no tenemos manera de explicar por qué algunas personas expuestas igualmente al germen son infectadas en tanto que otras permanecen inmunes. Supongamos, por ejemplo, él dijo esto, que 10 personas entraran en un cuarto simultáneamente y sean expuestos al mismo tipo de gérmenes. Sería de esperar que los físicamente débiles quedaran infectados. Sin embargo, puede darse el caso de que los débiles queden exentos y los fuertes queden contagiados. Debemos de hacernos cargo, concluyó, que aparte de las causas naturales que conocemos, hay otras adicionales del tipo que sea, que controla también la providencia y nosotros no conocemos. Yo personalmente creo que tiene razón lo que él dijo, lo que dijo ese hermano, porque muchas veces las personas se enferman a pesar de toda medida preventiva. También había un cierto profesor en la escuela, allá en el instituto, que tenía conocimientos muy profundos, pero muy poca paciencia. En general, él hacía preguntas muy simples en los exámenes. Una vez preguntó por qué las personas se contagiaban de tuberculosis, y esa era una pregunta pues muy difícil. Sin embargo, muchos fallaban en dar la respuesta apropiada. Muchos contestaban diciendo que ciertas personas tenían pues el virus. Todas estas respuestas eran marcadas como incorrectas. Y el profesor explicó que la tierra estaba llena de bacilos tuberculosos, pero que no todas las personas se contagiaban y caían enfermas de tuberculosis. El bacilo solo no bastaba para que apareciera la enfermedad. Muchos estudiantes se olvidaban de la importancia de esas condiciones favorables. Tengamos en cuenta, pues, que pese a la presencia de muchos factores naturales, los cristianos se enferman solamente con el permiso de Dios dado en condiciones apropiadas. Creemos sin reservas que hay explicaciones naturales para las enfermedades. Esto se ha demostrado de modo científico. Confesamos, sin embargo, que muchas enfermedades entre los hijos de Dios son la consecuencia de haber pecado contra Dios, como en este caso citado de 1 Corintios 11. Por consiguiente, es esencial pedir perdón primero, la curación después. A menudo descubrimos, poco después de haber caído enfermos, en qué punto hemos transgredido contra el Señor o en qué forma hemos sido desobedientes a su palabra. Cuando el pecado ha sido confesado y el problema ha quedado resuelto, la enfermedad desaparece. Este es un suceso realmente maravilloso. Así que el punto inicial que debemos de conocer en la relación entre el pecado y la enfermedad en sentido general es que la enfermedad resulta del pecado, y en los casos individuales también podemos decir que a veces resulta del pecado. Ahora, número 2, la obra del Señor y la enfermedad. Con esto quiero ir concluyendo por hoy. Dice en Isaías 53, 4, 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas hoy Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De todos los pasajes del Antiguo Testamento, este capítulo 53 de Isaías es el que se cita con más frecuencia en el Nuevo Testamento, porque habla o alude al Señor Jesucristo, especialmente a Él como nuestro Salvador. El versículo 4 afirma que ha llevado nuestras enfermedades y soportado nuestros dolores. El Espíritu Santo indica aquí que el Señor Jesús vino al mundo para llevar nuestras enfermedades y soportar nuestros dolores. Antes de su crucifixión, Él ya había llevado nuestras enfermedades, lo cual es decir que durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús hizo de la curación su carga y su tarea. No solo predicaba, sino que también curaba,
predicaba las buenas nuevas por un lado y por otro lado fortalecía a los débiles, restauraba a los inválidos, limpiaba a los leprosos, ponía en pie a los paralíticos. Mientras estuvo en la tierra, el Señor Jesús se dedicó tanto a hacer milagros como a su ministerio de la palabra. Fue por todas partes haciendo bien, curando a los cojos y expulsando demonios. El propósito de su obra era vencer la enfermedad, resultado del pecado. Él vino para tratar la muerte y la enfermedad, así como el pecado. El Salmo 103 es familiar a muchos hijos de Dios y a mí me gusta leerlo mucho. David dice aquí: bendice alma mía al Señor y bendigan todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué bendecir al Señor? Bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Leyendo hasta el Salmo 103, del 1 al 3, dice: el cual perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Yo desearía que hermanos y hermanas vivieran o vieran que la enfermedad va unida a otros dos elementos, la muerte por un lado y el pecado por otro. Hemos estudiado antes la muerte como el resultado del pecado, con la enfermedad incluida. Tanto la enfermedad como la muerte resultan del pecado. Aquí en el Salmo 103 vemos que la enfermedad va unida al pecado. Debido al pecado en el alma, hay enfermedad en el cuerpo. Junto con el perdón de nuestra maldad, viene la sanidad de nuestra enfermedad. Lo que perturba al cuerpo es el pecado por dentro y la enfermedad por fuera, pero el Señor los quita los dos. Sin embargo, entre el tratamiento de la iniquidad que hace Dios y su tratamiento de la enfermedad, ¿cuál es esta diferencia? Nuestro Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. ¿Quedan algunos pecados sin perdonar? Absolutamente ninguno, porque la obra de Dios es tan completa que todo pecado es enteramente destruido. Pero al tomar nuestras enfermedades y soportar nuestros dolores mientras está en la tierra, el Señor Jesús no arrancó de cuajo todas las enfermedades y dolencias, porque notemos que Pablo no dice nunca en 2 de Corintios 12:10, cuando peco, entonces soy santificado, sino que dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. De ahí que el pecado sea tratado de modo completo y definitivo, en tanto que la enfermedad es tratada solo de modo limitado. Para concluir, quédense con esto, mañana vamos a continuar. En la redención de Dios, el tratamiento de la enfermedad es distinto al del pecado. Lo diré de nuevo. En la redención de Dios, el tratamiento de la enfermedad es distinto al del pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, mañana lo veremos, mañana lo estudiaremos para entender un poco más. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ilustras, nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Nos enseñas, Señor, lo que tú hiciste en la obra de la cruz del Calvario, que fue completa. Por eso tú exclamaste y diste un grito: consumado es, consumado es. Señor, que esa sea nuestra palabra de proclamación diaria, de que tú ya llevaste en la cruz del Calvario nuestros pecados y enfermedades, pero que lo vivamos, no solo que lo hablemos, no solo que lo proclamemos, que sea una vivencia de vida en nosotros, en cada uno, Señor. Y que veamos las causas de la enfermedad como tú nos enseñas, que nos autoexaminemos si hemos abierto alguna puerta para que la cerremos, Señor. Danos luz, alúmbranos el entendimiento para seguir iluminando nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra alma y preparar nuestro cuerpo, Señor, para ser ofrecido, como dice tu palabra en Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no presentar nuestros miembros al pecado, sino como instrumentos de justicia, como dice tu palabra. Pero para eso tenemos que tener una verdad en nosotros, en nuestro interior, que el cuerpo también ha sido salvado y sanado, Señor, y que ya no podemos estarlo
darle concesiones en el mundo para utilizarlo como instrumento de depravación, Señor. Que no abusemos de él, que le demos incluso el debido descanso que merece, porque es tu casa, es tu templo. Pero debemos de reconocer que muchas veces lo que menos cuidamos es el templo, es el cuerpo del Espíritu. Porque no nos damos cuenta, Señor, de que tú salvas también cuerpo, no solo alma y espíritu, que tú redimes también el cuerpo, no solo el alma y el espíritu. Pero eso nos lo tienes que revelar a través de tu espíritu, abriendo nosotros nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos abras a través de la luz de tu palabra, que esa palabra que es como una espada, como dice Hebreos 4:12, penetre y parta, divida el alma que se ha unido a través del tiempo con el Espíritu, y que ya no podemos discernir cuando es del Espíritu y cuando es del alma, pero la palabra tuya es la que hace esa división. Que hoy haga esa división en cada uno de nosotros, Señor, para entender lo que tú nos quieres hablar de un cuerpo salvado y sanado. Te damos toda la gloria y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.